oyendo su voz, un escenario para oír, meditar y vivir la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 8 al 11. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Introduciremos nuestro escenario de Oyendo su voz con una intervención musical dirigida por el Ministerio Mocará. Los dejo en compañía del hermano Wilson, miembro del Ministerio Aquí estamos, Mocará. Aleluya. De nuevo, hermanos, para adorar su nombre, aleluya. Gracias, muy agradecido por la invitación a este hermoso evento con la iglesia La Camelia en Bogotá. Hemos estado en algunos lugares allá en Bogotá con Mocara. Nos falta como visitarles, a no ser que de pronto no me acuerde, pero Camelias solamente la he escuchado. Pero bueno, por estos medios estamos llegándole a ustedes. Quiero invitarle a un momento de adoración allí, ahí en su casa. No pierdas el hilo. Me gusta el sonido de esta hermosa guitarra. Y vamos a decir: mi vida sin ti es como un día sin sol. ¿Qué sería nuestra vida sin Él, iglesia? No tendríamos sentido, pero Él nos abrazó, aleluya. Alza tus manos y dile: te necesito, te necesito. Cuéntale a Él tus problemas, Padre bendito, te necesito. Necesito de ti, como el aire fresco. Necesito de ti, que estoy sediento. Necesito de ti, que sin ti me muero, que sin ti me muero, que sin ti me muero. Vamos a cantarlo, iglesia, vamos a decirle: mi vida sin ti es como un día sin sol. Mi vida sin ti se me va la respiración. Sin ti me muero, sin ti me muero, oh Dios. Alza tus manos y dile: te necesito, te necesito. Cuéntale a Él tus problemas,
voz diré: Padre bendito, necesito de ti, como el aire fresco, Señor. Necesito de ti, que estoy sediento. Necesito de ti, que sin ti me muero, que sin ti me muero, que sin ti me muero. Aleluya. Mi vida sin ti es como un día sin sol. Mi vida sin ti se me va la respiración. Mi vida sin ti es como un día sin sol. Mi vida, oh, sin ti se me va la respiración. Sin ti me muero, sin ti me muero, oh Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Alabanzas a Él, aleluya. Qué bendición poder exaltar y glorificar al Señor Jesucristo, reconociendo que sin Él se nos va la vida, no hay sentido, porque Cristo es nuestro todo. De esta manera, vamos a entrar en la meditación de la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde del 12 de agosto del año 2020. Nos acompaña nuestro pastor y hermano Marco Borja, quien nos hablará acerca del tema los dones del Espíritu Santo. Ese es el tema a trabajar, los dones del Espíritu Santo. Los dejo en compañía en esta hora para que todos oigamos, meditamos y vivimos la palabra del Señor Jesucristo con nuestro pastor y hermano Marco Borja. Gloria al Señor Jesús. En este momento estoy saludando muy cordialmente a mis hermanos acá en la iglesia de la Camelia y a la vez invitándoles para que allí donde se encuentran abran su Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 12, el verso 8. Primera de Corintios 12, el verso 8, que a la letra dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. En este momento vamos a invocar
el nombre del Señor Jesús para que Él sea en este momento respaldándonos, dándonos la unción de su Santo Espíritu para que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de los corazones y esa palabra haga impacto para vida eterna. Señor Jesús, te damos gracias en este momento por tu presencia maravillosa en nuestro medio, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, tu bendición, la unción de tu Santo Espíritu en este momento, que se va a exponer tu santa y gloriosa palabra. Que la palabra de Dios sea de fortaleza, sea de consuelo y edificación para tus hijos en este momento. En tu santo nombre, Señor, te lo pedimos. Amén, amén. Bien, hermanos, estamos viendo los dones de 1 Corintios capítulo 12 y hemos visto que para una mejor comprensión de los dones los podemos dividir en tres grupos de tres. Existen tres grupos de revelación, tres grupos de poder y tres grupos de la expresión. Los grupos de revelación son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Y los grupos de poder son el don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Y el grupo de la expresión oral es, primeramente tenemos la profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y en este momento vamos a hablar acerca de lo que es la sabiduría. Hay una pregunta, ¿qué es la sabiduría? Sabiduría es conducta prudente en la vida y en los negocios, es decir, la persona sabia es aquella que procede con buen juicio en base a los conocimientos que tiene, porque una persona puede poseer muchos conocimientos y carecer de sabiduría. Nosotros decimos que una persona es sabia porque tiene muchos conocimientos, pero eso no es verdad. Por ejemplo, una persona puede conocer todas las piezas de un motor y no saber armar el motor. Pero la sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Oigan, la sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Por ejemplo, sabiendo que está por llover y sabiendo que hay un refugio. Yo estoy en un campo donde no estoy protegido, yo miro el cielo, está nublado, las nubes son muy negras, entonces me doy cuenta que va a llover. Pero también sé que existe un refugio. Entonces, ¿qué hago yo? Procedo a meterme en ese refugio para no mojarme. La acción en base a los conocimientos se llama sabiduría. Miremos la palabra ciencia. La palabra ciencia es una revelación sobrenatural por el Espíritu de ciertos hechos que están en la mente de Dios. Dios guarda en su mente todos los hechos que están en el cielo y en la tierra. Todo lo que las personas hagan en su más secreta cámara saldrán a la luz porque todo está en la mente de Dios. En Hechos 15:18 dice, el Señor que hace conocer todo esto desde el tiempo antiguo, porque en Él y por Él son todas las cosas.
Así que la ciencia con respecto a Cristo es una cosa y la ciencia con respecto a Dios es otra cosa, y la palabra de ciencia, la que estamos mencionando, es otra cosa. Con respecto a Cristo, Dios sabe todas las cosas. San Juan capítulo 21, verso 17, tenemos las palabras que el Señor Jesús le dijo a Pedro, o sea, le preguntó la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Pedro, tú sabes que te amo. Pedro dice: Señor, usted sabe todo, usted sabe que yo lo amo. Cristo conoce todas las gentes, conoce el nombre de todas las personas. No hay ni siquiera uno que se escape de la mente de nuestro Dios. El Señor Jesús no necesitaba carta de recomendación porque Él conocía a toda la gente. Cuando alguien va a una empresa a pedir trabajo, lo primero que le piden son recomendaciones y la hoja de vida. Pero el Señor Jesús no necesitaba ninguna recomendación acerca del ser humano porque Él nos conocía a todos. San Juan 2, verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Bendito el nombre de Jesús. Y con respecto al sacrificio de Cristo, dice que Cristo fue entregado por determinación o por consejo o por providencia de Dios. Hechos capítulo 2, verso 23. Y con respecto a la iglesia dice que fue elegida según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. 1 de Pedro capítulo 1, el verso 2. Además, la ciencia de Dios, además de la ciencia de Dios, existe el conocimiento con respecto a Dios. Moisés oró por sí mismo para conocer a Dios. Oiga bien, Moisés oró por sí mismo para conocer a Dios. En Éxodo 33, verso 13, nos dice la Escritura: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Moisés sabía que a Dios solo se puede conocer a través del camino. Y Jesucristo dijo cuando estuvo aquí en la tierra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dios respondió la petición que Moisés le hizo acerca de que le diera a conocer su camino. En Salmo 103, verso 7, allá hallamos que Dios le dio a conocer los caminos a Moisés. Dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. En otras palabras, Dios le notificó, le dio a conocer a Moisés sus caminos y a Israel le dio a conocer sus obras. Es decir, Moisés supo por qué Dios hacía todas las cosas que estaba haciendo, por qué hacía los milagros, por qué condujo al pueblo de Israel por medio del Mar Rojo, por qué sacó agua de la peña, por qué les dio el maná.
durante 40 años. Pero Israel no supo esas cosas, no supo por qué Dios lo hacía, pero Moisés sí supo por qué lo hacía Dios, cuál era el propósito de Dios al hacer estas cosas. Los hebreos vieron claramente los milagros que Dios hizo, pero no entendieron, no supieron por qué Dios lo hizo. Porque nosotros podemos saber lo que un hermano hizo, pero no sabemos por qué lo hizo. Pero Dios sí sabe lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos. Por eso es que Él puede justificar a la persona. Isaías 53, verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de todos. El único que puede justificar o declarar justo al culpable es el que conoce todas las cosas. Por eso dice, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de todos. Este don tiene que ver con los hechos del pasado que están ocultos y no se pueden saber por medios naturales, sino por revelación de Dios. Eliseo tenía este don. Él sabía la posición del ejército de Siria y se lo comunicaba al rey de Israel, y el rey de Siria un día dijo, bueno, aquí en medio de los nuestros hay un soldado infiltrado. Hay alguien que le cuenta al rey de Israel todo lo que yo voy a hacer. Entonces un soldado dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. Así que Eliseo tenía ese don de la palabra de ciencia. De igual manera, Samuel tenía este don. Él sabía todo lo que había en el corazón de Saúl, y un día lo invitó para que fuera ya hasta su lugar para él decirle todo lo que había en su corazón. Primera de Samuel 9, verso 19. Bendito su nombre. Pedro tenía este don. Él supo lo que Ananías había vendido. Supo que Ananías tenía una heredad y la había vendido y había dejado una parte para él. Es decir, vendió la heredad por un precio, pero no entregó todo, no llevó todo a los pies de los apóstoles. Y Ananías, por este don de la palabra de ciencia, se dio cuenta de lo que había hecho Ananías. Hechos capítulo 5, el verso 1. Creo que nosotros debemos de orar y decirle a Dios, como David, Señor, abre mis ojos para yo ver las maravillas de tu ley, porque en este libro, en esta Biblia, hay maravillas de Dios, hay cosas grandes, hay cosas ocultas que nosotros no hemos podido ver porque tenemos una vista, una visión muy corta.
pero nosotros podemos decirle a Dios con el corazón y con el alma: Señor, abre mis ojos para yo ver las maravillas de tu ley. Y el Señor es tan bueno que Él nos escucha, Él nos responde y puede realmente hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Bendito su nombre. El Señor puede en este momento abrir nuestros ojos espirituales para que nosotros nos demos cuenta, nosotros descubramos, nosotros conozcamos realmente el lugar que estamos ocupando en el cuerpo de Cristo. Porque cada uno de nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Tenemos un lugar, tenemos un don, tenemos algo que realizar en el cuerpo del Señor, que es la iglesia, para que la iglesia pueda tener un crecimiento normal, pueda crecer, como dice la palabra de nuestro Dios, hasta llegar a la estatura a un varón, a la plenitud de Cristo. Porque este es nuestro problema, que no sabemos qué don tenemos, qué lugar estamos ocupando en el cuerpo de Cristo, cuál es el don que el Señor Jesús nos ha regalado, el don que Él nos dio, porque hermano, no olvide que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un don, tiene una función, tiene un trabajo para realizar en este cuerpo, que si todos nosotros supiéramos el lugar donde el Señor nos ha puesto, vea, la iglesia tendría un crecimiento sumamente grande, pero nuestro problema es que no sabemos qué lugar estamos ocupando en el cuerpo. No sabemos si somos ojos, no sabemos si somos oídos, no sabemos si somos boca, no sabemos si somos brazos, no sabemos si somos pies. Y si nosotros no sabemos el lugar que estamos ocupando en el cuerpo de Cristo, mucho menos podremos funcionar. Entonces nos pasará, o estaremos haciendo lo que hace el pez en el agua, nada. Así que en este momento invito a mis hermanos para que le demos gracias a Dios por esta corta reflexión de su palabra, y que el Señor Jesús obre maravillosamente en nuestra vida, que podamos ver con claridad el lugar que estamos ocupando en el cuerpo de Cristo, y de esta manera poder cumplir con la función que el Señor nos ha encomendado. Señor Jesús, te damos muchas gracias en este momento por tu santa y poderosa palabra. Señor Jesús, que esta palabra haya quedado grabada en nuestros corazones, que sea de fortaleza, que sea de aliento y de edificación para tu amada iglesia. En el nombre que es sobre todo nombre te lo pido. Amén, Señor Jesús. Amén y amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud,
de Cristo. Qué gloriosa palabra la que hemos podido oír en esta hora, recordando que ha sido Dios el que ha dado dones a los hombres, a su iglesia, para que cada uno los pongamos en función para el crecimiento de nosotros como cuerpo de Cristo hasta llegar a la estatura de su plenitud. En esta hora, démosle gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos este escenario de adoración, de reconocimiento de su santo nombre, de poder oír la palabra y sobre todo que podamos ponerla en práctica. Si usted está agradecido con el Señor, le invito a que allí donde usted se encuentre, amado hermano y amigo, inicie esta oración. Soberano Dios y Salvador nuestro, en esta hora te damos a ti las gracias, Señor, por el privilegio que nos has brindado de estar en este escenario de adoración, exaltando y reconociendo tu santo nombre. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra, Señor Jesús, nos da entendimiento. Gracias por abrir nuestros oídos, nuestro corazón, Señor Jesús, para comprender las maravillas de tu palabra. Permite que cada día, Señor Jesús, estemos dispuestos, Señor Jesús, a poner en práctica este don que has puesto en cada uno de nosotros para la edificación de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor, hasta que todos alcancemos la estatura, la plenitud tuya. Deseamos, Señor, que esta palabra gloriosa corra y sea glorificada por nuestras vidas, sea aplicada en nuestro andar diario. Y te damos las gracias, Señor Jesús, porque tú sigues siendo bueno para con cada uno de nosotros. Amén y amén. De este modo, hemos concluido nuestro espacio oyendo su voz, invitándolo a que siga conectado a este escenario, amado hermano y amigo, donde somos edificados por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No olvides seguir compartiendo los enlaces, las enseñanzas, estos momentos de adoración y exaltación. Que la paz y la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes y sus familias. Dios les bendiga y les guarde siempre.